Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al curso de la Comisión Andina de Juristas y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sobre el régimen de empresas y derechos humanos en las Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer una reflexión sobre los nuevos desarrollos que se han dado sobre el régimen de empresas y derechos humanos en, en el sistema interamericano. Las primeras 2 semanas del curso nos hemos centrado en estudiar el porqué el surgimiento del régimen de empresas y derechos humanos, cómo esto puede verse una evolución frente a la mirada de que únicamente el Estado es el ente capaz de proteger y violar los derechos humanos, pero a su vez hemos podido analizar el rol que ha tenido los principios rectores sobre empresas y derechos humanos adoptados en el 2011 y que ha venido teniendo repercusión a nivel regional, pero también en determinados países mediante la adopción de planes nacionales de empresas y derechos humanos. Como hemos dicho en la sesión pasada, países latinoamericanos como Colombia, Chile y actualmente el Perú han aprobado o vienen discutiendo la posibilidad de adoptar planes sobre la materia. Entonces ya vemos cómo esto de cierta forma viene trabajando, se viene dando ya implementaciones y medidas concretas a nivel legislativo. En el sistema interamericano, y ustedes pueden ver por los materiales que hemos incluido en la plataforma, el debate de empresas y derechos humanos ha tenido dos características o dos principales elementos. En primer lugar, se ha centrado en el desarrollo de industrias extractivas. Entonces, como podemos ver y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como por ejemplo el caso Saramaca, el caso Sarayaco o el caso Caliña y Locono versus Surinam, que es el único caso que estamos trabajando en esta semana, se centra no solamente en la responsabilidad del Estado, pero hay referencias específicas a las conductas de las empresas. Entonces, vemos que el sistema interamericano, por lo menos en la parte de casos, se ha centrado en la industria extractiva. El segundo elemento es que la mayoría o la gran mayoría de documentación y de pedidos para que se adopten medidas específicas en empresas y derechos humanos se ha dado en el contexto de Canadá, sea a través de audiencias ante la Comisión Interamericana, así como informes de diversos comités de Naciones Unidas, ha sido sobre Canadá y la conducta de las empresas mineras canadienses operando en América Latina, que ha de cierta forma desarrollado el debate sobre la adopción de un sistema de responsabilidad internacional del estado de origen de las empresas. Entonces, esta es una pequeña contribución del sistema interamericano, aún a nivel de Comisión Interamericana, puesto que ha venido desarrollando cómo entender la responsabilidad del estado de origen de las empresas, una potencial situación de responsabilidad del Estado. Y aquí esto es importante tener en claro por tres elementos. En primer lugar, estamos hablando de empresas privadas que operan fuera de la jurisdicción de su país, de la sede de su multinacional. Entonces, no son empresas públicas, son empresas privadas. En segundo lugar, se plantea el debate frente a la responsabilidad de estados de origen de las empresas, pero también de los estados sede, los estados que reciben estas empresas para el desarrollo de proyectos extractivos. Y el tercer elemento en este caso es cuál es identificar el vínculo que existe entre el estado de origen y las empresas. A lo mejor puede ser solamente una protección especial porque bajo el concepto de universalidad puede ser que, como en el caso canadiense, hay un financiamiento público de determinados proyectos extractivos. Entonces, si bien no es una empresa privada, al recibir financiamiento público genera un tipo de una conexión con la empresa. Y el tercer elemento tiene que ver también con
el balance de las responsabilidades de los estados de origen, que las cuales no está en duda, pues cualquier estado que recibe proyectos de inversión está en la obligación de regular cuál va a ser la conducta de estas empresas, sea en materia de derechos humanos, materias laborales, en materia ambiental, entre otros. Entonces, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hemos incluido en el material de lecturas de una forma breve esboza este tipo de responsabilidad y la importancia de que los estados, de que no haya de cierta forma un deslinde de responsabilidad. Una empresa X está operando en un país determinado, ¿no? Es el estado que recibe la inversión el único y exclusivo responsable. Y hay ejemplos de aplicación extraterritorial de estas normas, por lo general en materia de derecho penal. Por ejemplo, casos de turismo sexual o en en materias fiscales. Entonces hay ejemplos o hay casos en los cuales las regulaciones de un estado de origen pueden aplicar a una persona natural o jurídica por fuera de su jurisdicción. Entonces, no es que haya una afectación de la soberanía de un estado de origen, sino que es un balance puesto que el fin es proteger a las personas, ¿no? En el caso canadiense es bien interesante, puesto que hace algunos días el gobierno de Canadá, sobre la base de recomendaciones de informes en la Comisión Interamericana y informes de varios grupos de trabajo y comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, anunciaron la creación de lo que se llama un ombudsperson ombudsperson canadiense para, para industrias responsables. En inglés es Canadian Ombuds Office for Responsible Enterprise. Entonces, que de cierta forma va a desarrollar criterios para recibir con casos o recibir denuncias de presuntas víctimas por posibles afectaciones de empresas canadienses operando fuera del territorio de Canadá. Entonces, este es un anuncio de hace algunos días. Este va a ser el tema de nuestra evaluación final, pero es interesante ver cómo a raíz de varias recomendaciones y conclusiones de organismos de derechos humanos, los países están avanzando en la adopción de medidas concretas que se vinculan al régimen de empresas y derechos humanos. Esto no excluye la posibilidad de que las propias empresas adopten sus propios protocolos de conducta, lineamientos, principios rectores, pero es ya el estado de origen que viene regulando o que va a canalizar mecanismos para hacer efectivas este tipo de protección. En el sistema interamericano, y a modo de ir concluyendo, nosotros vemos que, como ya se lo dije al inicio, se ha centrado en las industrias extractivas, pero sería equivocado de nuestra parte únicamente vincular empresas y derechos humanos al sector extractivo. Hay otras industrias y hay otros sectores en los cuales podemos ver los efectos de posibles afectaciones a derechos humanos en otras industrias, principalmente en el sector agrícola y especialmente y en el sector de manufactura. Es ahí donde vemos todas las cadenas de producción en las cuales se dan situaciones que o se vinculan al pacto global en materia laboral, en materia ambiental, el uso de trabajo en condiciones de servidumbre o esclavitud, entre otras medidas. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien industrias extractivas ha generado mayor atención y hay un volumen de casos, principalmente en el sistema interamericano, que se vinculan a esto, desde luego que no es la única excepción. Y posiblemente en el caso de Hacienda Brasil Verde versus Brasil, no es parte de nuestros materiales, es el primer caso de la Corte Interamericana del año pasado, en la cual hace referencia a situaciones de trabajo en condiciones de servidumbre o trabajo esclavo. Entonces, que podría haber tenido también un enfoque en empresas y derechos humanos. Esto nos lleva como conclusión final a unas últimas
cambios que se han dado en el sistema interamericano. Y estos se resumen en dos. En primer lugar, a mediados del año pasado se creó una Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que dentro de sus mandatos incluye el régimen de empresas y derechos humanos. Y esta relatoría, en este año, en el 2018, su primer informe va a ser sobre empresas y derechos humanos en las Américas. Y este es un informe que ya se ha empezado a trabajar y que se debería culminar este año. Entonces, el primer informe de esta relatoría va a ser sobre empresas y derechos humanos. Y en segundo lugar, y esto es un tema que no necesariamente lo hemos venido desarrollando, pero es importante pensar para especialmente las personas que están tomando el curso interesadas en el sistema interamericano, que la Corte Interamericana en diciembre de 2017 ha adoptado dos decisiones, los dos casos contra el Perú, en la cual se aplica por primera vez, se hace la aplicación directa del artículo 26 de la Convención Americana, que es referido a derechos económicos, sociales y culturales. Son casos Lagos del Campo y trabajadores de Petroperú. Y si bien estos están vinculados a materia laboral, es importante pensarlo a raíz de la opinión consultiva que que estamos revisando sobre la titularidad de personas jurídicas y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Si nosotros vemos cómo estos derechos económicos, la aplicación directa de los DESC es una posibilidad, esto va a cambiar significativamente, no solamente cómo la Corte ha venido decidiendo casos que tienen implicación en derechos económicos, sociales y culturales, pero a su vez podría cambiar significativamente cómo se presentan estos propios casos en los cuales hay una relación de empresas y derechos humanos muy fuerte. Entonces, podemos ver nuevos casos sobre industrias extractivas, pero también sobre el problema agricultura, especialmente en países que en la agroindustria está sumamente desarrollada, pero también en las cadenas de producción de diversos estados latinoamericanos, en los cuales trascienden algún tipo de fronteras, ¿no? Esta es una preocupación adicional que lo veremos para la evaluación final, pero es importante ver cómo a través de casos el sistema interamericano puede tener una contribución significativa a cómo por lo menos entender el régimen de empresas y derechos humanos a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, muchísimas gracias a ustedes por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.